Si os parece, vamos a ir dando comienzo a la mesa, que vamos ya con un poquito de retraso y hoy volvemos a tener un día cargadillo. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí de nuevo, haber madrugado en este último día de congreso, que efectivamente llevamos 2 días de mucha intensidad. Bienvenida Elena, bienvenido Paco, muchas gracias también por haber aceptado la invitación y bueno, por estar hoy aquí y atreveros a compartir este espacio con nosotros y a traernos vuestras experiencias. La mesa de hoy es una mesa un poco distinta de las que hemos tenido en los días previos. Va a ser una mesa que pensamos como una mesa de diálogo, ¿no? Cuando empezamos a organizar el Congreso a principios de 2024, pensamos que debía haber un espacio para hablar también de los grupos grandes sociales, en concreto del quiebre de la convivencia en los grupos grandes sociales, ojalá también de la reparación y la reconstrucción. No sé a qué nos va a dar tiempo. Pero bueno, se pensó esto y pensamos que quizá tenía sentido poder hacerlo de una manera en la que las personas invitadas no trajeran solo un gran bagaje teórico y de conocimientos que sin duda tienen, sino que nos puedan traer también parte de su experiencia vivida como profesionales. A mi derecha os presento a Elena Manrique Charro. Es psicóloga especializada en intervención psicosocial en contextos de conflicto armado, violencia política y crisis humanitarias. Elena ha trabajado desde hace más de 20 años en países como Colombia, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Jordania y Palestina, acompañando procesos de reparación psicosocial y comunitaria. En particular, ha sido coordinadora del área psicosocial de las Brigadas Internacionales de Paz en Colombia, acompañando procesos de fortalecimiento de la protección para personas defensoras de derechos humanos, y los últimos 5 años ha liderado equipos psicosociales en organizaciones como Médicos del Mundo y UNRWA, es ACNUR, ¿no? ¿Es lo mismo? No. UNRWA, en Cisjordania y Gaza. Además de su labor clínica y de coordinación, realiza peritajes psicosociales de comunidades afectadas por graves violaciones de derechos humanos y acompaña procesos psicojurídicos en mecanismos internacionales de justicia. Ejerce como docente universitaria y asesora en temas de salud mental, protección y resiliencia comunitaria en el trabajo humanitario internacional. Hoy nos acompaña para compartir su mirada crítica y comprometida sobre los desafíos psicosociales en contextos de violencia estructural, en concreto de la ruptura del tejido social en Palestina e Israel. Por otro lado, nos acompaña Paco, que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en psiquiatría, que ha tenido diversos roles asistenciales y de responsabilidad en programas de salud mental aquí, pero que además, entre el año 2016 y 2018, fue asesor técnico experto del Ministerio de Salud en Perú en el proceso de transformación del modelo asistencial hacia un enfoque comunitario y ha prestado apoyo en emergencias y conflictos internacionales, trabajando en los Balcanes, Cisjordania, Gaza, Panamá y Colombia desde el año 1995. Cuenta con una amplia formación, psicoterapia psicoanalítica, de integración, ha sido profesor asociado a Alcalá y actualmente es el subdirector del Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad. Como decía, es que es un orgullo, tenemos 2 ponentes muy potentes aquí sentados. Como decía, la propuesta es que vaya a haber un diálogo, se ha pensado, vamos a ver cómo fluye, porque es la primera vez que lo vamos a hacer así y cómo van los tiempos, pero lo hemos planteado de forma que voy a ir introduciendo temas y preguntas relacionadas con lo que hemos ido hablando en los días previos, ellos van a ir contestando, vamos a estar, como vamos un poquito mal de tiempo, pues aproximadamente 50 minutos o así, y luego habrá un tiempo de preguntas al final para que podáis hacer tanto a Elena como a Paco. Pero antes de dar comienzo a la mesa en sí, sí que querría hacer un breve inciso, ¿no? Porque, claro, en los días previos, cuando estuvimos hablando para preparar la mesa, trajeron testimonios muy difíciles, muy duros, que me hicieron ampliar aún más la búsqueda de información sobre lo que estaba sucediendo en Palestina, ¿no? Había escrito una cosa muy larga que reduje, que he vuelto a reducir y que voy a reducir ahora también, que creo que tenía más que ver con mi necesidad de elaborar un poco todo lo que había ido leyendo, ¿no? Pero sí que pensaba, no sé si estábamos de acuerdo o no, pero en mi opinión nuestro papel como profesionales ante los abusos y la violencia no es tan solo acompañar y sostener el sufrimiento, sino que tenemos que dar testimonio y solidarizarnos, ¿no? Y por eso creo que es necesario dedicar unas palabras a la situación de colonialismo, masacre, limpieza étnica y vulneración de derechos humanos que el pueblo palestino lleva viviendo 75 años, pero sobre todo a los hechos más recientes, ¿no?
justo cuando empezamos a preparar el Congreso, un poquito antes, Hamás realizó un ataque inesperado en el sur del Estado de Israel, en el que murieron más de 1 millar de personas y 200 fueron secuestradas como rehenes. Desde ese momento, el Estado de Israel declaró la guerra y comenzó con toda una serie de bombardeos en la Franja de Gaza y una incursión posterior por tierra, ampliando la ocupación del territorio palestino. Desde entonces y durante todo este tiempo de ocupaciones militares israelíes en Gaza, el Estado de Israel ha adoptado políticas y emprendido acciones encaminadas a causar un daño irreparable a la población palestina, incluyendo actos de genocidio que lleva a cabo sin ningún pudor y con absoluta impunidad y en contra de las decisiones jurídicamente vinculantes de la Corte Internacional de Justicia. Pero más allá, o además del genocidio, hay que añadir un rechazo unilateral a las negociaciones de paz, el incumplimiento de las treguas, la detención ilegal y el sometimiento de torturas severas a civiles, incluyendo el mantenimiento de los detenidos en jaulas, que son desnudados arbitraria y irregularmente, sometidos a electrocuciones en los genitales o a violaciones y otras formas graves de violencia sexual y de género, con la complicidad y participación activa de algunos trabajadores sanitarios. Habiéndose documentado casos en los que los soldados han invitado a civiles a observar y grabar con sus teléfonos la tortura y el trato inhumano a detenidos palestinos. Al mismo tiempo, la colonización, el desplazamiento forzoso y el terror de los civiles en Cisjordania continúan. Gracias a las experiencias de Elena Manrique y Paco González, intentaremos hoy dar un poco de luz a cómo es esto o cómo tienen lugar, ¿no?, en las rupturas de la convivencia en los grupos grandes sociales. Sin embargo, el privilegio de estar hoy aquí, a salvo, creo que obligaba a acompañar este ejercicio intelectual con una condena rotunda a la tortura, la masacre y al genocidio, y a no adoptar una postura distante que contribuya de manera indirecta al silencio cómplice. Creo que el análisis grupal y la comprensión de las dinámicas sociales deben ir acompañadas de una postura activa en la defensa de la dignidad humana y un deseo de justicia y de reparación. Dicho esto, muchas gracias por estar aquí. Si os parece, vamos dando comienzo a las preguntas. Si os parece bien, me gustaría empezar preguntándoos por vuestra experiencia acerca del origen del quiebre de esta convivencia en los grupos grandes. Bueno, hay muchos autores, grupo analíticos o no, en los que hablan y existe cierto consenso en que la cuestión de la identidad es clave, sobre todo una comprensión esencialista de la identidad, en el nacimiento de los conflictos entre grupos sociales grandes. ¿Qué pensáis del papel de la identidad y mediante qué mecanismos psicológicos o no la identidad se transforma finalmente en un motor de violencia y discriminación frente al otro, al diferente? Yo voy a hablar un poco desde la experiencia de lo que he podido observar y ver. No soy psicoanalista, así que me vais a perdonar las posibles imprecisiones que por supuesto cometeré. En el tema de lo complejo que es las dinámicas entre la población palestina e israelí, sin duda uno de los elementos que es muy clave es este tema de los mitos fundacionales, ¿no? Cómo esa construcción de la identidad es, por un lado, sí el andamiaje emocional y simbólico de las identidades colectivas, que te permite definir quién eres como pueblo, cuáles son los valores que te definen, pero también estructura y legitima el presente y las relaciones que se pueden dar, ¿no?, que es razonable que sucedan o que están justificados dentro de ese marco. Algo que es inmensamente complejo en el contexto de Israel y Palestina es que ambos mitos fundacionales son incompatibles entre sí. Y digamos que esta dinámica del nosotros contra ellos se hace aún más marcada. Es decir, el mito fundacional de Palestina fundamentalmente es en la Nakba, que es 1948, cuando se constituye el Estado de Israel, el desplazamiento forzado de más de 750.000 personas que se convertirían en refugiados, genera más de casi 6 millones de refugiados a día de hoy, el 80% de la población de Gaza son refugiados de la Nakba y encarna un dolor de despojo y desplazamiento forzado que está directamente relacionado con un hecho histórico y es el desplazamiento forzado, que se reactiva en cada uno de los elementos de violencia estructural y sistemática que el Estado de Israel ha construido. Los checkpoints, los muros, los controles arbitrarios, las detenciones arbitrarias y demás. Y el mito fundacional del pueblo judío que se instala en Israel para fundar el Estado de Israel es el miedo a desaparecer, el miedo a ser exterminados, no solo del horror del Holocausto, sino de
previas persecuciones, los pogrom en Europa y otros muchos momentos de persecución del pueblo judío por su identidad, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo estos mitos fundacionales son mutuamente tan excluyentes y tan amenazantes el uno del otro, que os he querido traer este libro, que fue un escándalo cuando salió. Se llama El Holocausto y la Nakba. ¿Por qué es un escándalo ponerlos juntos? Porque para cada uno de ellos, para el pueblo palestino, la Nakba es el mito fundacional según el cual se constituyen como víctimas del desplazamiento forzado y del despojo de tierras producidas en el 48 y que se ha seguido de forma sistemática repitiendo durante todos estos 76 años de ocupación y apartheid. Y para el pueblo judío, el Holocausto es el mayor terror y pánico de ser exterminado, desaparecido, masacrado, torturado, todo lo mismo que ahora mismo estamos, de hecho, viendo cómo se repite, y es el origen a unas políticas de seguridad que justifican la destrucción de la otredad y la destrucción de cualquier posibilidad de ver el dolor en el otro. Entonces, si yo me constituyo como víctima, el dolor del otro no existe. Entonces, estas narrativas del nunca más que se construyeron después del Holocausto, sin embargo, ahora vemos que están siendo otra vez reactivadas, pero ahora del pueblo, del Estado de Israel hacia el pueblo en concreto palestino, pero específicamente en Gaza. Entonces, esta narrativa de supervivencia nacional del Estado de Israel genera una paranoia estructural que, de hecho, se ha instalado en lógicas de violencia estructural, como es el sistema de apartheid y la ocupación de los territorios palestinos. Entonces, ahondar en estos traumas elegidos es precisamente ahondar como en estos traumas que no han sido elaborados y que se reactivan mutuamente, y lo complejo que es que el dolor del uno permita ver el dolor del otro y mutuamente, ¿no? Bueno, un poco por ahí. Cuesta aquí en una iglesia, no sé si es el Apaj, la iglesia o el lugar, pero cuesta un poco. Pero bueno, gracias Elena, ya hablábamos esto antes y me remueve un montón de cosas, no voy a insistir en lo que ha contado ya Elena. En Yugoslavia sucedió algo extraordinariamente similar. Hay una serie también de mitos fundacionales y de traumas generacionales que se van heredando, que vienen ya desde las guerras mundiales. No voy aquí a insistir en esto, en cómo se resolvió la Segunda Guerra Mundial, en la idea de los Ustachi y los Chetniks, el mundo más, el eje Roma, Berlín, Japón, del nazismo controló mucho a toda la parte de Croacia y de Eslovenia, montó grupos militares que se llamaban la Ustachi, se tuvieron que defender esta gran Serbia, que era también su mito fundacional, a través de un ejército, una parte de él que se llamaba Chetniks, y que lucharon contra estos Ustachi croatas. Ya entonces llegaron a vencerles y fue ya la llegada de Tito con el apoyo de Rusia, con el apoyo de otros países, que de repente blindaron todas estas diferentes identidades que venían funcionando desde muchísimos años antes. Hay canciones medievales donde los bosnios cantan que no puedes casarte con un croata o que el croata es lo peor. Al revés, hay canciones croatas que hablan de lo malos que son los serbios, y todo esto es un caldo de cultivo de traumas que no acaban de resolverse y que perviven de alguna manera a lo largo del tiempo. Luego aparecen una serie de condicionantes sociales, de contextos específicos, que hace que de repente esto empiece a funcionar una maquinaria de esta paranoia, de este narcisismo, que hace que la identidad se cierre al grupo de una manera muy potente, donde te protege y se construye en contra de la del enfrente. Entonces, mis límites están hechos en el enfrente queda invisibilizado por completo, porque forma parte de ahí. Es muy difícil escapar. Es muy complicado en esa historia tan polarizada mantener una postura distinta, diferente, aparentemente, porque te conviertes en una especie de loco para el propio grupo al que estás. Eres un raro porque estás opinando, entonces rápidamente ya pasas al otro lado. Pasas a ser el enemigo,
que no me estás dando consistencia. Suelen ser momentos, esto hay mucho por hablar, que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con amenazas reales, con la pobreza, con amenazas que utiliza entonces toda esta identidad que ya viene de mucho tiempo atrás a que de repente empiece a crecer como estamos viendo ahora mismo, ¿no? Entonces, ahora mismo esto también sucede, estamos viendo cómo van llegando líderes a diferentes países con unas narrativas muy basadas en su propio narcisismo y en la paranoia, y tienen ese punto de éxito en sitios de repente o en contextos muy amenazantes, muy ambiguos, de mucha dificultad. Los grupos tienden a funcionar, que os vamos a contar a vosotros, que sois especialistas en esto. Bion y Volkan hablan muy bien de toda esta historia y entonces el grupo adquiere una cierta aparente seguridad. Esta maquinaria, que la podremos hablar, muy paranoica, es una maquinaria muy eficaz porque da respuestas muy claras y muy sencillas, mientras que la paz es muy complicada. Es muy complicada porque está llena de dudas, está llena de inseguridades, de no respuestas, y luchar por la no respuesta en un sitio donde alguien te está dando una respuesta clara de quién es el enemigo, por qué está pasando lo que está pasando, tiene que ver algo casi como con lo psicótico. El delirio te da un sentido y te da una fortaleza y te da una identidad muy potente. Lo que pasa que las consecuencias que tiene esto, incluso cuando lo vemos en la clínica, pues a veces son devastadoras. Y hay una parte de la población, como siempre, que habitualmente está en esa situación de vulnerabilidad, esas minorías, mujeres, población LGTBI y en general toda la población que es masacrada y que tiene que vivir en ese horror, sí, sí. Muchas gracias a los dos. Habéis sacado ya como un montón de temas de los que hemos ido hablando días atrás, ¿no? Contabas, Elena, ¿no?, esta angustia de aniquilación también, de la traumatización del pueblo judío y de cómo esto de alguna forma también se está reflejando o tiene una relación, ¿no? Esto es algo, bueno, que Volkan también teorizaba, ¿no?, de que el trauma colectivo no elaborado pues es un obstáculo al final para la paz, ¿no? También lo contabas, Paco. Habéis hablado de, bueno, pues de los líderes, que ahora iremos a esa parte. Me quería, bueno, con todo este tema de la identidad y de las narrativas, me quedaba yo un poco con una cosa que escuché en una conferencia recientemente que hizo el IGA de Londres sobre este tema, ¿no? Porque yo sí tenía más claro, o me salía más fácil ver esta relación, ¿no?, a través de mecanismos de proyección de la agresividad, cuando tiene una identidad tan cerrada, tan sólida, construida en haber sido víctimas a lo largo de muchos años, ¿no?, que no puedan ver esa parte, que la pongan fuera, que lo expulsen, que el otro sea una representación de un todo malo. Pero me costaba más conectar con algo que hablaron y que también habéis traído vosotros en ambos conflictos, tanto en Yugoslavia como en la situación en Palestina ahora, y es la proyección de aspectos también que tenían que ver con la humillación, con el asco sentido, ¿no?, con la vergüenza que habían vivido y que de alguna manera se ponen ahora en juego bueno, en Palestina en concreto, con los palestinos, ¿no? Que de alguna manera quedan completamente deshumanizados. No sé si tanto aquí como en Yugoslavia podéis traer alguna experiencia en la que hayáis visto, bueno, esto en forma de hechos. Sí, sí, no, tenía cierto pudor en ponerme como una especie de abuelito aquí, cebolleta, pero o sea, me surgen miles de relatos de horrores sufridos o vividos directamente allí, ¿no? Pero quería también traerlo un poco, porque me surgen un montón de cosas cuando las estabas comentando ahí también, Luis y Elena. Hay algo que también yo creo que nos atraviesa un poco a todos. Hace muy pocos días fui a correr para coger un autobús en Madrid. Como veis, no, es casi un paso al acto que yo me ponga a correr a coger un autobús. O al menos mi terapeuta me lo señalaría como un paso al acto. Pero bueno, corrí al autobús. Cuando llegué justo a la puerta, el conductor cerró la puerta y se largó. Me dejó llamando a la puerta. Hay algo de cierto goce también individual del uso del poder. Y esto además es muy masculino, yo creo.
La manera en cómo utiliza el poder a veces la policía cuando te detiene, cuando nos pegaba hace ya unos... con algo de lo personal metido ahí, en ese trabajo, porque nos insultaban, a mí me llamaban de todo, aparte de pegarme. Entonces, ¿cómo ves ciertos guardas de seguridad en el metro? ¿Cómo están funcionando? ¿Cómo están llevando a esa gente? Y eso lo estamos hablando aquí todos los días. O este conductor de autobús que de repente hay un goce personal de dejarme tirado en la parada, entonces, y se pira. Hay algo como que nos atraviesa un poco a todos también, y eso también habla Volkmann de la relación entre este goce del poder, de la utilización del poder, porque el mal aparece en la relación con los otros. Y hay un cierto goce de este tipo de verme humillado a una especie de obeso mayor que llega ahí absolutamente con la lengua afuera y que te quedas en la parada, porque puedo hacerlo. Entonces, si esto lo llevamos, y no quiero como minimizar, porque lo que estamos hablando de Yugoslavia, de Gaza, tiene unas dimensiones inimaginables, pero empieza de estas cosas tan micro que vemos desde lo cotidiano. Entonces, cuando llegas de repente a un sitio donde realmente te han perseguido, te han matado, tienes unas dinámicas y unas narrativas donde ha muerto mucha gente de tu familia, han violado a un montón, estás todo el rato con esta sensación de amenaza, de que pueden matarte, de que te van a hacer daño, de que tienes enemigos reales, y desde ahí este conductor se activa muchísimo más. Entonces está todo el rato, y entonces la humillación, la denigración forma parte de todo este mecanismo. Entonces, nuestras traductoras allí en Bosnia contaban historias cuando nos las dejaron contar, porque al principio no nos contaban nada porque éramos otros. Cuando empezaron a pasarnos cosas muy duras, nos las contaron. Ya éramos de ellas. Pero contaba de repente cómo el ejército croata había entrado en Mostar, en su casa, había matado a su padre, había llevado a su madre a un campo de concentración y a ella, en pijama, la sacaron y estuvieron ametrallándola diciendo tienes 30 segundos para salir de aquí. A los 30 segundos empezamos a disparar. Cuando ella llegó en pijama a Mostar Este, que estaba arrasado, lo que ella contaba es que en esa patrulla estaba su novio, que era un soldado croata. Llevaban más de un año de relación y lo contaba, por eso a veces cuando nos decía Luis esto, yo le decía, vamos a poder teorizar mucho, hay muchos libros, existe Volkmann, pero hay gran parte de esto que tiene que ver, no sé si con lo real que hablaba Lacan, que no tienes manera de dónde cogerlo, que te quedas completamente estupefacto, en silencio, y no entiendes cómo se llega a esto, por mucho que puedas ponerle palabras y entenderlo. Cuando llegas allí empiezan a contarte lo que está pasando, el grado de crueldad, el grado de invisibilización del otro, de que realmente es una cucaracha, es nada, es alucinante poder verlo. Porque partimos de gente que dice, bueno, culturalmente, en la sociedad alemana era la sociedad más culta de esa época, la más preparada. La escena esta de Spielberg, que de repente están haciendo toda esta historia por la noche y hay un tipo que se toca una suite inglesa de Bach mientras están matando a la gente que estaba escondida. Yo esto, que soy una especie de melómano enfermo, que este tipo estuviera tocando una suite inglesa de Bach no daba crédito, pero es que eso está ahí, está un poco en todos nosotros. No quiero ahora hablar de Hannah Arendt o esta banalidad donde de alguna manera todos tenemos una parte de nosotros que somos capaces evidentemente de ejercer el mal y según nos mande el grupo en un momento dado por la potencia que tiene. Y entonces no sé si nosotros o yo personalmente estoy como muy fuera de esto. Es posible que no, y que llegado en momentos con pacientes que estuvieran aquí sentados dirían cosas tremendas de mí en un momento dado, de coger el teléfono, de haber pasado de ellos, de haber hecho un chiste inconveniente, y probablemente hay relatos de personas que podrían hablar de mí casi como un victimario. Entonces, no sé, esta historia que a veces hacemos de nosotros somos buenos y aquí hay gente mala, creo que nos las tendríamos que hacer mirar. Hay gran parte de nosotros, es decir, el conductor de autobús también soy yo. Entonces, y ese es un trabajo que ojalá lleguemos para poder reparar, pero vamos, me llamaba esto. Sí, yo creo que este tema que traías ahora, ¿no?, de la cucarachización y convertir al otro en un infrahumano o un no humano es precisamente como una de las bases sobre las cuales se permite o se legitima acciones como las que estamos viendo de la destrucción más
brutal de otros seres humanos, de matarlos de hambre, de torturarlos. Y no solo eso, sino el goce este sádico, ¿no? El goce en el odio. Es decir, creo que nunca en la historia de la humanidad ha habido la posibilidad de documentar en vivo y en directo con los teléfonos el nivel de detalle de lo que estamos viendo, de lo que está sucediendo en Gaza y en Cisjordania. Y que no solo lo graben, teniendo en cuenta que son crímenes de lesa humanidad que podrían ser condenables y que si en algún momento la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional consiguen que esto lleve a sanciones concretas y a condenas concretas, o sea, aunque solo fuera una soldado diciendo no debería grabarme porque esto son pruebas de que estoy cometiendo crímenes de lesa humanidad, no solo no hay un temor porque la impunidad es absoluta, sino que además hay un regodeo. Y hago un bailecito de TikTok mientras le doy al botón y bombardeo un hospital detrás. Y hago un bailecito y además hasta un poco sexy erótico, la erótica del mal, ¿no? El goce del sadismo, en el cual estos vídeos los hemos visto de soldadas pasando con un bulldozer sobre los cuerpos de pacientes afuera del hospital Al-Shifa, mujeres embarazadas, gente que todavía estaba medio viva, y cómo van cantando una cancioncita en el tractor mientras van aplastando los cadáveres. Entonces, es como muy preocupante esto del lado israelí hacia los palestinos. Obviamente, del lado palestino hacia el israelí también ha habido previamente una banalización frente a los que le pudiera suceder y que me acerque el micrófono, que no se me oye nada, así, mejor. Es extremadamente preocupante extremadamente preocupante ese proceso en el que, por ejemplo, a día de hoy, esta mañana, salía la última encuesta de hace 4 o 5 días que el jefe de Naciones Unidas de Asuntos Humanitarios está avisando si no se deja entrar comida en Gaza, este fin de semana van a morir 15.000 niñas y niños de hambre. Y esta mañana salía una encuesta que decía el 80% de la sociedad civil israelí está de acuerdo en que se aniquile a todo el mundo. Entonces, cuando un pueblo, como el pueblo judío, que son los hijos y los nietos y los supervivientes del Holocausto, uno de los peores vergüenzas de la humanidad, están dispuestos a repetir, a apoyar y consentir que esto suceda, hay algo muy grave que hay detrás y es la repetición precisamente de un dolor no elaborado y ahora me ensaño en lo mismo que me hicieron a mí, yo lo repito y además hay plena información y pleno conocimiento de lo que está sucediendo. Ni siquiera se puede tener la excusa de es que no se sabía lo que estaba sucediendo. Esa excusa no la tenemos hoy, que está todo en Instagram al segundo y en Twitter. Entonces, me parece extremadamente complejo no solo lo que eso implica para la sociedad israelí a día de hoy, sino lo que va a implicar para las futuras generaciones cuando miren para atrás y dijeron, papá, mamá, o sea, no solo lo permitisteis, sino que fuisteis parte de pasar por un bulldozer por encima de personas que estaban... O sea, esta pregunta que nosotros tenemos ahora permanentemente de tú dónde estabas cuando el Holocausto y cómo lo permitimos, la vamos a tener, pero la tienen ya a día de hoy. El nivel de suicidio entre los jóvenes y las jóvenes que han formado parte del servicio militar en Israel ya son datos gravísimos. El nivel de disociación que esa sociedad tiene que tener para poder permitir que estos horrores pasen delante de ellos es terrible y va a superar, o sea, ya son unas rupturas en la convivencia terroríficas que no sabemos, o sea, no hay quien se imagine cómo trabajar con esto, porque estamos viendo, porque ya hay elementos en los que uno dice, bueno, bombardear este lugar que supuestamente tiene Hamás dentro. Al principio, recuerdo en noviembre del 2023, todos los esfuerzos que hacía el Estado de Israel para justificar los bombardeos. Recuerdo el primer bombardeo al hospital de Al-Shifa, donde decían, recuerdo que circulaban unas imágenes donde decían, aquí están los pacientes, pero aquí abajo están los túneles de Hamás, y los publicaron por todos lados para justificar. Y si bombardeaban así de profundo era porque abajo estaban los túneles de Hamás. Han visto que no hace falta que se inventen nada. Que pueden bombardear hospitales y que no pasa nada, que pueden bombardear colegios y que no pasa nada, que pueden bombardear civiles y que no pasa nada. Entonces, ese nivel de impunidad
y haberle perdido el miedo a ningún tipo de represión de ningún tipo, ni social, ni política, ni cultural, ni histórica, hasta en Eurovisión pueden cantar sin ningún problema, ha permitido como el aumento del sadismo y la tranquilidad en esa impotencia. Entonces, digo que hay cosas que podrían pertenecer a una lógica de guerra, como bombardear porque decimos que dentro hay un objetivo militar. Pero luego han ido saliendo a la luz otras escenas que aterrorizarían a cualquiera y no solo no generan terror, sino que generan apoyo. Hace unos meses salió, un periodista logró colarse en uno de los centros de detención que tú antes mencionabas, ¿no? El nivel de tortura y violencia sistemática de humillación que están recibiendo presos palestinos, muchos de ellos, además ex colegas míos o amigos, médicos, enfermeros, que su crimen fue quedarse en el hospital y negarse a irse cuando las tropas llegaban. Están saliendo imágenes de cómo están siendo torturados, violados, humillados. Salieron explícitamente imágenes de cómo 8 soldados israelíes, como protegidos con unas especies de escudos, violaban y sodomizaban entre los 8 a un preso palestino. Salieron informes de cómo le habían reventado internamente y cuando eso salió a la luz, uno habría esperado una respuesta, no sé, de condena, de horror, de asco, de vergüenza. Para nuestra sorpresa, lo que sucedió al día siguiente es que hubo un importante número de personas de la sociedad civil israelí que fueron a la cárcel a manifestarse y a manifestar su apoyo ante estos hechos, a decir que como ellos no son humanos, no pasa nada porque se le hagan eso, que son el pueblo de Dios, el pueblo elegido y que pueden valerse de los medios que quieran para hacer este tipo de situaciones y que por favor protegieran a esos 8 soldados. Entonces, el nivel de sadismo y de perversión al que no solo se está llegando, sino que se sigue ahondando, bueno, para mí creo que es como la ruptura en la convivencia más brutal que hemos podido como ver en directo. Así, solo compartir como el dolor y la inmensa casi incredulidad frente a lo que estamos viendo y cómo evoluciona a peor, no hacia una mayor empatía en ningún caso, sino a peor, a ver personas de la sociedad civil deteniendo los camiones de comida y ayuda humanitaria en la frontera para que no entren, sabiendo que 15.000 niñas y niñas pueden morir este fin de semana de hambre y hay gente destruyendo los camiones en la frontera. Sí, es que se idealiza el mal, lo psicopático. Quiero decir, esto aparece en la televisión, medios de comunicación, en pósters. Son héroes. Los héroes de guerra son estos. O sea, no simplemente que es que se les aplauda, es que se convierten en héroes para la propia comunidad. De alguna manera representan lo que todos tenemos que hacer, nos representan, lo cual es terrible, es absolutamente devastador y cuando lo observas, lo escuchas, Yo quería añadir simplemente también ya más allá del mito fundacional y de todo lo que comentaba Goldman, yo también creo que tiene que actualmente, y por eso yo creo que también en parte, no digo, tiene que ver lo económico. Yo creo que el problema es que Israel es un Estado extraordinariamente rico en todo el mundo y entonces ya no tiene que ver tanto esto con la culpa también del Holocausto, sino porque tienen muchísimo dinero y los palestinos no. Entonces, yo creo que esta función también está ahí, entonces ya no hay que justificar especialmente que seamos especialmente culposos de lo que pasó, que en parte evidentemente también está, pero sino que es un país enormemente poderoso, como podemos tener y jugar finales de fútbol en Arabia Saudí o en Qatar sin ningún tipo de vergüenza, porque nos pagan un montón de pasta a pesar del tipo de... Quiero decir que luego tendríamos que ir a lo cotidiano para ver cómo entramos directamente a esto, a idealizar, a dar la mano a gente que realmente, pues, en fin, se pasa los derechos humanos muy libremente, ¿no? Entonces, bueno, yo quería introducir nada más que ese... Sí, bueno, habéis sacado muchísimas de las cosas que habíamos hablado y me quedo con esta historia de la normalización de la crueldad, ¿no? Es un concepto de Rita Segato, de una filósofa argentina, que lo habéis explicado muy bien, ¿no? Pero
claro, hay una normalización de la crueldad dentro de la población civil del Estado de Israel, en este caso, pero también la hay un poco fuera, ¿no? Es como Rita Segato cuenta cómo, y tiene mucho que ver con lo económico, ¿no? Hay un proceso de sensibilización moral colectiva, entre otras cosas como efecto de los medios, de la cultura popular y de la indiferencia institucional que vuelven a las personas insensibles ante el sufrimiento ajeno, ¿no? Y hace que no haya resistencias significativas tampoco desde fuera. Me llamó mucho la atención cuando me contasteis además, ¿no? Bueno, esto de la manifestación puede parecer que es un grupo pequeño de gente, pero habéis hablado ahora en Israel que está habiendo ferries, ¿no? Barcos de turismo. Bueno, contadlo vosotros, ¿no? Esta escena, y me acordaba también de los autobuses que contabas en Alemania de la guerra de Yugoslavia. No sé si podéis hablarnos un poco de este fenómeno también. Una de las cosas que más nos impresionó, quería nombrar aquí que de los que más nos impresionó, quería nombrar aquí a Alberto Fernández Liria, estando además en Alcalá, me parecía como, bueno, con el que he compartido gran parte, bueno, y de todas sus enseñanzas, aparte de esto. Una de las cosas que más nos impresionó a Alberto y a mí, estando allí en Mostar, es que una tarde, que había bombardeos y francotiradores, apareció un autobús en Mostar Este, se bajaron un montón de alemanes vestidos de coronel Tapioca, porque era una agencia que te llevaba a hacer turismo de guerra. Entonces te metían en Mostar, hacías una serie de fotos y te devolvían luego a Alemania. Nos dejó completamente paralizados y helados al ver estos alemanes bajando del autobús con sus cámaras y vestidos de coronel Tapioca, no sea que se tuvieran que tirar al suelo, para vivir este tipo de experiencias y para fotografiarlas y para... Entonces, pues sí, evidentemente yo creo que la sociedad lentamente está empezando a hacer síntomas realmente preocupantes de esta insensibilidad y de esta especie como de ganancia psicopática. Es verdad que no lo estamos contando, pero como en todos estos sitios tan intensos, luego de repente te ves cosas alucinantes de solidaridad, de gente que se juega la vida por completo, por ayudar al de enfrente, que te lo da todo. Por eso enganchan tanto y son tan intensas. Mis padres estaban enganchadísimos a la guerra civil, muchos de los hombres no dejaban de contar cosas de la mili. Parece que sitios tan intensos, donde cada día te vas jugando la vida y sobrevives, también producen una especie de gozo un tanto complicado, donde de repente te quedas muy enganchado, porque emocionalmente estás, y si aprendemos a través de la emoción, de estar 3 días en Mostar o estar 3 días en Palestina, es que estás todo el rato, estás con las emociones, que es una pasada, o sea, son cosas como muy bestias, y entonces, bueno, pues esto que lo decía antes Luis, a veces la guerra era una fiesta. Yo recuerdo en uno de los grupos de Mostar, una señora estaba todo el rato diciendo que estaba harta de que la gente joven, después de los bombardeos, saliese a tomar cervezas, a bailar y a ligar en Mostar Este, que estaba en ruinas. Y esta decía, estoy harta de esto porque yo he perdido un hijo y voy a empezar a ponerme en medio de la fiesta con un cartel diciendo, mi hijo ha muerto, hacer el favor de tener respeto. Y se lo estaba diciendo a los suyos, que estaban de fiesta. Había algo también de la supervivencia, de estar metido en este berenjenal, que también me parece muy curioso de vivir. Pero efectivamente, estas cosas y también suceden en Palestina, que lo cuenta ahí Elena, que me parecen alucinantes. Esto del ferry. Sí, efectivamente, esto de lo difícil que es... incluso dentro del propio grupo, tú lo describías ahora como gente que ha perdido a alguien no puede tolerar o sostener la celebración de otros o otras frente a la guerra. Y a veces que esas tensiones son dentro del mismo grupo, ni siquiera entre un grupo y otro. Porque ante ese dolor tan desgarrador no cabe la celebración. Y sin embargo, para otros, esto de la guerra es una fiesta, como esa necesidad de la
sí, casi una necesidad narcisista, ¿no? De decir, somos mejores que ellos y celebrar cualquier asesinato de los otros, y en algunos casos eran repartiendo caramelos y celebrando cuando mataron a algún israelí, y del lado de los israelíes celebrar los bombardeos a los palestinos. El tema de los ferries es que se organizaron unos ferries que casi cada noche salían, de noche porque se ven mejor, como unos ferries con alcohol y música y demás, para celebrar los bombardeos sobre Gaza. Digo, de noche se ven mejor, pues parecen como fuegos artificiales para ellos, ¿no? Entonces, como igual a nadie le daba vergüenza organizar un tour al horror y a celebrar la destrucción de los y las que están enfrente, sabiendo además que ya hacía mucho rato que la excusa de perseguir a Hamás o la venganza o el inicial argumento del derecho a la defensa que esgrimió Israel hacía ya muchos miles de muertos que ya no cobraba ningún sentido. No solo en miles de muertos, sino en objetivos. Es decir, el derecho internacional humanitario reconoce y regula cuáles son las reglas que deben regir los enfrentamientos entre grupos. Aquí es otra vez, perdóname, una vez más hay muchísimas discusiones respecto a incluso cómo se denomina esto, ¿no? Hay quien lo denomina un conflicto y esto no es un conflicto, porque un conflicto implica que las dos partes tengan poder más o menos similar y capacidad más o menos similar. Esto es en realidad una ocupación y tiene unas dinámicas de poder muy específicas y, por lo tanto, el comportamiento de sus grupos también está regido dentro de una normativa muy específica, que es importante poder nombrar, porque a veces si no se vuelve muy confuso. Bueno, guerra, conflicto, lo que sea, no, es que no es lo mismo. No es lo mismo cuando uno tiene todo el poder, todo el armamento, todo el dinero, toda la capacidad militar y el otro no lo tiene. Y entonces, aunque hay dinámicas de violencia mutuas y hay dinámicas de dolor, intencionalidad de dolor mutuos, la dinámica de desbalance de poder es muy clara y hay que poderla nombrar. Entonces, hace ya muchas violaciones de derechos humanos que queda claro que Israel no cumple ni el principio de distinción, que implica que lo que tienes es que ir contra objetivos militares y no contra población civil, ni el principio de proporcionalidad, que dice, bueno, me has derribado una casa, te derribo una, si no me has matado uno, te mato 20.000 de vuelta, ¿no? Entonces, hay ciertos elementos que ya hace demasiadas evidencias que se han superado como para poder llamar a esto conflicto. Y creo que es muy importante también cómo lo nombramos, porque si no, en cómo nombramos la realidad, escondemos las dinámicas de poder y de opresión que realmente operan y que realmente nos permiten poder trabajar y avanzar, ¿no? Entonces, pero sin duda poder reconocer que ambos disfrutan del dolor, de la pérdida de vida del otro. Aunque es interesante cómo, por lo que yo he podido escuchar mucho más de la sociedad civil palestina, sí hay una capacidad de reconocer que el Holocausto fue algo terrorífico que les pasó y que nunca más debería pasar para nadie. De hecho, por eso al principio abrieron las casas y los hogares y hubo una bienvenida, pero del otro lado no es posible reconocerlo. Es decir, Israel celebra el día de su creación como Estado con gran fiesta y grandes fuegos artificiales, lo que para los otros es el día de la Nakba, que es la gran catástrofe. Entonces, es como no, mi narrativa aplasta la tuya porque soy quien está en el poder y quien puede escribir una narrativa desde el poder que niega y eclipsa totalmente ninguna posibilidad de tu dolor, ¿no? Entonces, bueno. No sé si, Paco, ibas a decir algo o no, porque te has acercado. O sea, a mí, bueno, si queremos cumplir el tiempo, hemos empezado un poquito más tarde. Me sale preguntaros muchas cosas, ¿no? Porque es verdad que en estos días atrás, que hemos tenido horas y horas para ir conversando y poniendo un poco de cabeza a todo esto, salieron muchos temas. Me quedaba, por un lado, escuchándote, con esta narrativa de un poder que destruye y que se impone al otro, ¿no? Que ha tenido mucho que ver con que una parte de la narrativa de la población israelí ha ganado sobre la otra, ¿no? Y que, pensando un poco en el contexto, que hubo en algún momento un acercamiento, ¿no? Hablábamos de los acuerdos de Oslo, un acercamiento de posturas en los que se iba a firmar la paz y se dinamitó
y eso fue lo que permitió el ascenso, ¿no? Pensando un poco en quién está ascendiendo ahora al poder y qué consecuencias puede tener también para nosotros y para el mundo, ¿no? No sé si podéis hablarnos de los acuerdos de Oslo. Os digo, bueno, de qué pasó aquí para poner un poco en contexto. Luego, otra de las cosas sobre las que os quería preguntar tenía que ver especialmente con la cuestión de la relación entre poder, violencia y género, ¿no? que ambos mencionasteis en días previos. Si no recuerdo mal, Paco, nos habías hablado de, bueno, de lo que pasó en Yugoslavia, de, ¿cómo se pronuncia el nombre de Karadzic? Karadzic. Que era psiquiatra, que era grupo analista, además, y que había diseñado, bueno, un dispositivo de terror especialmente hacia las mujeres, ¿no? También nos habías contado, Elena, experiencias particularmente, hablabas del doble horror que viven las mujeres en la guerra. Si os parece, os lanzo estas dos cuestiones y luego intentamos ir cerrando para dar paso a las preguntas. Bueno, me centro en la primera parte y si no, Luego vamos a la siguiente, luego vamos sí. a la segunda, la de género. Sí, las he hecho a la vez un poco por intentar ser conscientes de que nos vamos acercando al final Vale. del tiempo. Vale, que al final nos enrollamos más de lo que... Pero es... claro, estamos ante una situación que es extremadamente compleja desde el principio porque se chocan como dos imaginarios. Una es la del pueblo judío que llega al territorio de Palestina y dice, esto es una tierra sin gente para una gente sin tierra. Y ellos dicen, no, es que nosotros ya estábamos aquí, esto no era una tierra sin gente. Estábamos bajo el mandato británico y previamente bajo la ocupación otomana y previamente... Todo el mundo los ha ido ocupando sucesivamente, pero había un pueblo y había una gente. Entonces, el mito fundacional del Estado de Israel, que es necesitamos un lugar seguro donde estar protegidos, porque como pueblo hemos sido perseguidos de forma real y con un dolor inmenso y ponemos aquí nuestra esperanza en que este va a ser el espacio donde vamos a poder desarrollar nuestra vida en las condiciones de seguridad y protección que todo un pueblo requiere y merece y necesita, es a costa del territorio, la seguridad y la protección del pueblo que previamente existía allí. Entonces, no es que uno no tenga derecho y el otro sí. El tema es que tu derecho es a base de aplastar mi derecho y negarlo. Tal negarlo que es decir... una tierra sin gente. Había gente, había una cultura, había... ¿Y cómo ha ido siendo un proceso de borrar la presencia y la identidad palestina, incluso de los pueblos que antes tenían un nombre árabe ya no, las casas que eran árabes, cambiarle una piedra y ahora ponerle una estrella de David, y ir borrando toda la memoria desde las narrativas, desde los libros, desde las canciones, desde las calles, desde los nombres, desde todo. Entonces, como decíamos, en un desbalance de poder tan grande, en el que desde el principio, desde la partición del territorio que propone Naciones Unidas, que no es en absoluto justa entre población y territorio, pero es una primera propuesta, todos los siguientes avances, intentos de avances para intentar constituir un espacio que sea garante de derechos para ambas poblaciones han ido fallando por diferentes motivos. Hablabas antes de... los acuerdos de Oslo han fallado estrepitosamente y todo el mundo lo puede reconocer, pero se basan en previas fracasos sistemáticos de intentos de acercamiento entre las dos posturas, en las que ha habido veces que han sido los palestinos los que han dicho no estamos dispuestos a ceder a nuestro territorio a esta población que llega, habrá que llegar a otros acuerdos y no estamos dispuestos a negociar eso y entonces luego se les ha quitado ese territorio pero por la fuerza, hasta posturas más extremas como la de también de Hamás, de decir el no reconocimiento del Estado de Israel y el no ninguna posibilidad de diálogo. Pero sí ha habido momentos en que el diálogo estaba más cercano, fue entre Yasser Arafat y Yitzhak Rabin, y fue Rabin quien fue asesinado por la extrema derecha israelí. Y eso deja un mensaje muy claro. ¿Ese qué mensaje deja? Cualquiera
que intente hacer un acercamiento de paz, de diálogo, de concordia con los palestinos, va a ser asesinado por su propio pueblo, por los israelíes. No fue asesinado por los palestinos, fue asesinado por la extrema derecha israelí. Entonces deja un mensaje muy claro y es: no vamos a permitir que ese diálogo y esa convivencia suceda. Y a partir de ahí, todos los líderes que van ganando son líderes cada vez con un discurso más de extrema derecha, de menos diálogo, en el que cosas que son elementos que ya estaban reconocidos por el derecho internacional humanitario, como dentro de Cisjordania no se puede hacer asentamientos porque eso viola el derecho internacional humanitario, en cambio se promueven diciendo para ganar más votos voy a poner más asentamientos y más asentamientos y más. Y de hecho eso gana votos. Pero es que estáis violando a sabiendas el derecho internacional humanitario. Sí, sí, pero es que eso me da votos. Y lo que me da votos es ser más extremista, tener menos diálogo, ejercer más políticas de castigo y demás. Entonces es muy complejo porque hay una parte importante, y yo he sido testigo porque he sido muy cercana a una parte importante de la sociedad civil israelí que dice: queremos el diálogo, queremos estar cerca, queremos convivir, queremos ser hermanos, tenemos diferencias, pero hay posibilidad de acuerdo. Y esa parte de la sociedad civil israelí se ha visto cada vez más encerradas, se les ha llamado traidores, se les ha llamado… porque en la dinámica de estás o con nosotros o contra nosotros, si tú dices, no me considero israelí, pero quiero que haya un diálogo, un respeto a los derechos humanos, una convivencia, entonces eres un traidor, porque si no estás contra los palestinos, estás contra nosotros. Y esa parte de la sociedad civil se ha visto mucha, se ha ido yendo, porque es imposible vivir en un lugar donde es tan terrible la violencia que ejerce contra ellos, pero es que te obliga a ti a ser el violento también, porque si tú como Estado generas políticas públicas de destrucción, yo soy cómplice también de eso. Entonces, o me voy o me opongo, y si me opongo me perseguís. Entonces, también traer como que esta dificultad para llegar a acuerdos pacíficos de convivencia se ha roto por ambas partes, por posturas menos dialogantes por parte de algunas facciones de liderazgos palestinos y también por la extrema derecha israelí. Y cómo esos escenarios en los que la gente se quería encontrar, llegar a acuerdos y demás, se ha vuelto cada vez no solo más imposible, sino que ahora mismo es tal el nivel de polarización que si tú dices no me parece bien bombardear niños, entonces es que apoyas a Hamás y que además quieres la destrucción del pueblo israelí. Dices, no, un momento, yo solo estoy diciendo que no me parece bien bombardear niños. ¿Cuál es la solución a la salida a toda esta? No lo sabemos, pero no me puedes meter inmediatamente en el otro saco por afirmar algo que es casi de decencia común, ¿no? Eso en cuanto al tema de la construcción de paz. Dale si quieres, Paco, y luego vamos a hacer. No, me surgía esto lo que comentábamos antes. Cuando estás en esos contextos, si el delirio es una idea que no está recogida por tu propia comunidad o que es considerada, el luchar por la paz en un sitio de guerra es una locura. Te coloca en una posición completamente de una heroicidad muy loca, que nosotros de repente podemos decir, pues yo qué sé, pues… y desde luego ha habido figuras desde Desmond Tutu o Nelson Mandela, pero es de una heroicidad absolutamente asombrosa que tú de repente en esta mecánica donde la guerra se perpetúa constante de estos traumas que se van recogiendo es una locura. Y entonces el que deserta, el que no va al ejército, el que decide luchar, las ONGs que yo vi en Palestina de judías, de izquierdas, que son las más valientes, las más potentes, que a mí me dejaban completamente petrificado, porque ellos sí se jugaban mucho, se jugaban la vida en ocasiones, y lo hacían ahí, evidentemente que hay, pero como decía Elena, cada vez se van reduciendo más y se van reduciendo más. En relación a lo que contaba antes de esta especie de patriarcado, recordaros que Radovan Karadzic era el líder serbo-bosnio en el año 92, que llegó allí el poder. El padre de Karadzic era un chetnik, luchó contra los croatas, contra la Ustachi, fue metido en la cárcel cuando era muy pequeño, estas cosas que decimos de los traumas heredados, y Karadzic tenía la idea de la Gran Serbia. Era un psiquiatra formado en Sarajevo, especialista en grupos y especialista en grupo análisis, y nosotros llevamos a una de las psiquiatras de Mostar
a uno de los mundiales, pudimos sacarla de ahí a que contase una cosa que a nosotros nos había parecido peculiar y que estaba pensada por un grupo analista. Una de las cosas que se ven en todas las guerras, como ha comentado Elena, es la utilización de la mujer como una especie de objeto, de cuerpo, de satisfacción y de humillación constante. Esto se ve en las guerras desde la Edad Media. Las mujeres son sistemáticamente violadas o son utilizadas en burdeles para el solaz de la soldadesca o quien quiera utilizarlas. Karachi hizo una cosa y hizo un programa que nosotros no habíamos encontrado ni en Corea ni en Vietnam. Karachi cogió a muchísimas mujeres bosnio-musulmanas, las metió en burdeles y el ejército serbo-bosnio las violaba de manera sistemática. Esto no era especialmente infrecuente en este tipo de guerras, pero Karachi hizo una cosa. Cuando esta mujer se quedaba embarazada, la devolvía a su familia con un hijo de los serbios. Estuvimos haciendo grupos que han sido de los grupos más complicados, incluso para Alberto, de llevar, porque había mujeres que habían tenido, evidentemente, este niño de esos soldados. Karachi esto lo hizo con una cabeza, porque el grado de destrucción de la familia era impresionante, porque estas mujeres eran rechazadas por la familia y por el propio marido, el hijo era rechazado también y estaba creciendo en territorio bosnio-musulmán. Entonces, para Karachi, esto que nosotros podemos quedarnos sorprendidos, no era una perversión de él. Él estaba luchando por su pueblo, por la Gran Serbia. Y él era un héroe votado por la mayor parte de la gente y esto no era para él una cosa especial si estuviera aquí, cuando estuvo en La Haya, él se defendía plenamente diciendo que él estaba luchando contra este enemigo invisible que pues era menos que nada y que pues, esto estaba hecho sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, este es el mundo que estábamos viviendo de humillación y este empleo del patriarcado. La guerra siempre ha sido un tema muy de hombres y las mujeres sufren muchísimo porque sufren la violencia de la guerra, sufren la violencia en casa, sufren miles de situaciones extraordinarias y igual que colectivos de situación como el LGTBI, gitanos, minorías que están allí, son todavía casi menos que el enemigo. Son todavía menos que el propio enemigo porque son considerados como, que no entiendo qué hacen aquí, estos ya, entonces o estas. Y nosotros allí en Mostar también tuvimos que trabajar por eso, con LGTBI, con pueblo gitano, albanés, que teníamos, pues que estos ya eran menos que nada. Y bueno, pues esto que no se me ocurre ahora sí nada más. No sé si, Elena, querías añadir algo más de esto. Os quería lanzar una pregunta más que tenía que ver... Bueno, tenemos aquí millones, pero son las 10:10. Para dejar, no salir muy tarde, aunque hemos empezado tarde, y dejar espacio a las preguntas, quería haceros una pregunta más que tiene que ver con los equipos, ¿no? En los días previos nos hablabais de las experiencias de profesionales que han acompañado pues a grupos en proceso de duelo y de recuperación tras un conflicto, ¿no? También las dificultades de los equipos para trabajar en medio del conflicto, ¿no? Que os encontrabais para sostener la escucha y el acompañamiento de historias, ¿no? De ser testigos de cosas tremendamente graves y cómo esto, de presenciar y de ser testigo del horror, bueno, rompía a mucha gente y rompía a los equipos, ¿no? Y Elena, creo que hablabas también de la dificultad que había, ¿no? Mi preocupación era si podía haber cierto fenómeno de contagio entre las dinámicas de estar en la guerra con las dinámicas grupales dentro de las ONGs o de los equipos allí. Y bueno, habías contado cosas interesantes que no sé si podrías compartir. Si no te acuerdas, yo me acuerdo, vamos, me quedaron ahí grabadas. Yo creo que hay como... A veces un poco como esta imagen también, ¿no? De que si eres psicólogo, psiquiatra,
médico, enfermero, tienes que, un poco como ese mito de que tienes que poder saber gestionar ciertas situaciones y si eres experto y experta en salud mental, pues cómo vas a estar deprimido o ansioso o traumatizado o algo así. Que además yo creo que en contextos de ayuda humanitaria es como más agudizado, ¿no? Como un poco esta cosa del yo he estado en 20 guerras y esta es una más y me la manejo. Y hace mucho daño como este mito de superhéroe o superheroína que no nos afectan las cosas porque claro que nos afectan. Entonces creo que muchas veces estos espacios de cuidado de equipos se han visto como algo impuesto o se han visto como algo que es como dame 15 minutos para aprender mindfulness y respirar y ya me lo gestiono, pero muy pocas veces han ido a trabajar en elementos como mucho más nucleares, ¿no? Que es como, pues de entrada lo estructural, si estoy trabajando 22 horas al día bajo bombardeos y comiendo una lata de sardinas, pues que me digas que no me sé cuidar bien, pues hombre, bastante hago con sobrevivir. Pero sí lo he visto mucho en las dinámicas, no solo en situaciones tan extremas como en la de Gaza, pero en situaciones como en organizaciones de derechos humanos en Colombia o en otros contextos donde la violencia se ha naturalizado tanto que... y el enemigo que tienes es tan grande que tú no puedes actuar esa violencia hacia ningún lado y si no tienes una forma sana, concreta de tramitarla, esa violencia se acaba introyectando en las dinámicas de relación en el grupo y entonces eres una organización feminista y acabas siendo más patriarcal y más violento que nadie, o estás en un espacio de construcción de paz y hay unas dinámicas de poder que son súper violentas y entonces dices, es que si no estamos en un espacio cotidiano de revisión de esas dinámicas, de verdad ser el cambio que queremos ver en el mundo, pues acabas actuando aquello que precisamente denuncias del mundo y que no quieres que sea. Y luego yo creo que hay otros elementos que es difícil nombrar, pero tienen muchísimo peso en contextos como, pues yo por ejemplo, el de Gaza, en el que, claro, la culpa del privilegio y de la supervivencia era brutal. O sea, yo saber que yo, por ser internacional y tener un pasaporte español, europeo, que me permite que me evacúen si realmente ya no puedo más, y me evacúan. Mientras que mis amigas y mis amigos gazatís están ahí y me escriben desde el hospital bajo las bombas y no pueden salir, es algo inmensamente difícil de tramitar, porque si no se digiere igual sientes que es como... acabas introyectando esa violencia y ese asco, es decir, no soy suficientemente buen trabajador humanitario, mi compromiso no es suficientemente fuerte, no merezco vivir, mis amigos bajo las bombas y yo estoy aquí descansando fuera. Entonces hay dinámicas muy complejas de la culpa del privilegio, del superviviente, que incluso también se pueden tornar en lo contrario. Como me siento tan culpable de mi privilegio, pues entonces acabo haciendo el triple de lo que en realidad tendría sentido hacer con tal de compensar esa culpa. Y entonces si lo normal es hacer turnos de 12 horas o 14, pues hago de 26 con tal de demostrar o compensar esa culpa tan brutal frente a algo que en realidad no tengo cómo compensar, porque es que tú seas gazatí, que yo tenga mi pasaporte español y salga cuando quiera, esas dinámicas están ahí, ¿no? Y luego dentro de los equipos, o sea, creo que hablamos todo el rato del trauma secundario, del trauma vicario, de la fatiga por compasión, de todo eso que está ahí y que hay que tratarlo como un material dolorosísimo y tóxico. Pero creo que poco se habla también de la resiliencia vicaria, ¿no? De lo que aprendes y te fortalece. Pues nosotros estábamos en la mesa de operaciones y entonces casi tenían si veías que el cirujano que era gazatí se empezaba a preocupar, ya te preocupabas. Pero sí, los que se preocupaban eran... Entonces, ¿cómo aprendes también de la resistencia de los otros? Porque escuchabas las bombas a 1 kilómetro y decías, no me preocupo. A medio kilómetro dices, bueno, a 300 metros dices, esto ya no mola tanto. Entonces, ¿cómo la resistencia y el compromiso de los otros también te ancla en un lugar de resistencia ético y político muy, muy diferente? Porque si dices, si los médicos, enfermeros no se van,
pero no desde un lugar de mártir o de heroísmo innecesario, sino de compromiso ético, político, vital de verdad con los pacientes. Es decir, es que mi vida no tiene sentido más que siendo coherente hasta el final y no convirtiéndome en otra cosa diferente. No voy a coger las armas, soy médico, no me voy a convertir en otra cosa. Eso también es algo que calan los equipos y que es importante también como darle su valor y su espacio. Por si no solo hablamos del trauma y no de la resiliencia que aprendemos y que nos contagiamos. Os iba a decir, bueno, me gustaría darles la oportunidad a todas y todos de preguntaros cosas. Se han quedado muchas cosas por hablar, entre otras muchas que tienen que ver con la resiliencia de los equipos y con las experiencias que también habéis vivido de resistencia a entrar en estas dinámicas. No sé si en 2 minutos, de todo lo que habéis dicho, si hay algo que queráis resaltar o si hay algo de lo que no hayamos hablado que queráis señalar o decir ahora antes de cerrar. No, son 1000 cosas. Aquí hablando aquí entre los tres y ahí con esto de Elena me surgen miles de recuerdos, de experiencias, de movidas. Bueno, no, prefiero no porque todavía nos tiramos aquí todo el día. ¿Sí? Sí, dale. Bueno, pues millones de gracias, Elena y Paco.